les va? Muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Perspectivas. En esta noche fresca, casi fría, ¿no? Digamos, sí. de miércoles. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Belén? Muy buenas noches a todos. Ya estamos en el ombligo de la semana, ya es miércoles por la noche platicando aquí en Perspectivas. Y es innegable, Belén, que tenemos que comenzar con lo que está sucediendo en torno al Chapo Guzmán y las revelaciones de esos chats que mantenía con la actriz Kate del Castillo y también lo que se ha revelado en últimas horas, por ejemplo, que pasó Año Nuevo con una diputada del estado de Sinaloa, pasó Año Nuevo con ella, al parecer tienen una relación muy estrecha, ella es diputada del Partido de Acción Nacional, y más allá del chisme y de pronto estas tendencias novelescas que se suelen dar en este tipo de cosas, que creo que no es lo importante, pues sí nos alerta, Belén, de algo que está sucediendo en este país y que de pronto no se le quiere poner mucha la atención, y tiene que ver con todas estas redes políticas que ha construido el Chapo Guzmán, esas redes políticas, tanto en las instituciones como en la sociedad civil, y que le permiten, pues, prácticamente moverse por algunos estados sin ningún tipo de temor. Claro, y estas redes y estos contactos que han pasado pues del ámbito de policíaco prácticamente, o de la compra de algunas voluntades políticas ya a otros ámbitos, ¿no? El ámbito pues de la actuación, el ámbito de los personajes de la farándula y también pues estas no sabemos hasta qué punto relaciones personales, en el caso de la diputada con la que habría pasado Año Nuevo, ¿no? Pero sí, definitivamente, pues otra cara, otro aspecto del Chapo que al menos no conocíamos hasta ahora y que estamos todavía pendientes de ver qué es lo que dice o cuál es la postura ya propiamente de la actriz mexicana Kate del Castillo. Aún ha escrito algunas cosas ahí en sus redes sociales, pero ha prometido que dará una explicación clara, porque más allá de, como bien lo decías, Enrique, más allá de todo lo que se ha dicho de si tenía o no una relación con el Chapo, de si el Chapo estaba o no enamorado de ella, en fin, todas estas cosas que han surgido alrededor. Que no importan mucho. Más allá de todo esto, lo cierto es que, y lo han dicho algunos abogados, si se comprueba que Kate del Castillo recibió recursos o dinero de parte del Chapo, que sabemos que su dinero proviene del narcotráfico, pues es un delito, entonces sí cambiaría el estatus de la actriz. Y ahí sí tendría que iniciarse una averiguación y una investigación en su contra. Sí, en el caso de Sean Penn y todo esto que se ha discutido, pues en realidad Sean Penn iba a conocer un personaje, no tenía por qué hacer un trabajo periodístico, porque se ha criticado mucho ese encuentro, ¿no? Pero pues al final no tenía por qué hacer un trabajo periodístico, ni es su chamba, ni es su vocación. En el caso de el debate en torno a, que creo que es el debate importante, en torno a cómo se desmonta esta figura del Chapo Guzmán, creo que no se han tomado los dos caminos, Belén, que creo que le darían cierta credibilidad a esta idea de desmontar su figura y su mito. Que una es, de una vez por todas, atacar la estructura económica del cártel de Sinaloa. Totalmente. Que se han aprobado decenas de leyes en torno a este tema, pero no ocurre, ¿no? Está prácticamente intocada. Y la segunda, y que creo que abona también a esta falta de credibilidad, Belén, es desnudar, tratar de exhibir esa red de corrupción política que ha respaldado y que ha hecho del Chapo un hombre poderosísimo en distintas épocas de este país. A lo que me refiero es que creo que solamente esas dos cuestiones, más aparte una reforma profunda del sistema carcelario en este país, realmente le van a dejar al mexicano cierta tranquilidad de que este hombre, que ha sido un sanguinario, que ha sido un multihomicida, realmente va a estar detrás de las rejas por muchos años, ¿no? Claro, y fíjate que lo decíamos hoy, Enrique, antes de pasar ya a otros temas. Hay algunas investigaciones serias, interesantes, en torno a lo que es el narcotráfico hoy por hoy en nuestro país. Narcodata, esta plataforma que lanzó el portal periodístico Animal Político, y que me parece que eso es en lo que hemos reflexionado poco. Realmente, ¿qué representa el narcotráfico hoy por hoy para México y para los mexicanos? ¿Quiénes son estos grandes personajes, como ya lo mencionabas? ¿Quiénes ya han sido capturados? ¿Quiénes no? ¿Cómo han logrado evadir con recursos legales un castigo por parte de la justicia? En fin, hay muchos datos en los que no hemos reflexionado y que nos hemos entretenido más pues en esta superficie, en esta halo de color rosa, que más bien pues ha servido para engrosar las páginas de las revistas y de los portales de espectáculos. Entre eso y las teorías de conspiración que se dan de por qué existió la captura, creo que no estamos debatiendo, como dices, Belén, la parte estructural del problema, ¿no? Que va más allá de si tenía un chat con Kate del Castillo, si es un hombre megalómano y por tanto quería tener una película que de alguna forma aglutinara su herencia, o si de plano tenía cierto tipo de relaciones inconfesables. Creo que no es la parte importante
del debate, ¿no? Así es, y ya tendremos oportunidad de poco a poco ir también desmenuzando, de ir jalando estas hebras en torno al narcotráfico, que es todo un tema, toda una problemática y que ha derivado en infinidad de asuntos en nuestro país. Y por citar uno, los desaparecidos, simple y llanamente, ¿no? Y un tema también, Belén, que empezó a generar discusión esta semana, aunque en realidad es un tema que se cumplió la semana pasada, son los primeros 100 días de los alcaldes de Jalisco, de los 126 alcaldes que tomaron protesta el 1 de octubre, cumplieron 100 días. Si no me falla la memoria, el 8 de enero de este año, es decir, el viernes del año pasado, cumplían 100 días. Y ha habido mucho debate, ¿no?, acerca de si se han quedado cortos en las expectativas, si en realidad ya trazaron un programa y un proyecto de gobierno atractivo para los 2 años y medio que todavía les quedan al cargo. Al final, pues, estos balances se hacen mucho con el corazón político, ¿no? Con la identificación partidista, ¿no? Sí, no, y además también leía por ahí algunas columnas, Enrique, de hasta dónde sigue siendo esto un balance útil o hasta dónde ya es una mera costumbre, incluso periodística, ¿no? De hacer un corte de caja y decir, a ver, en los primeros 100 días, que a mí me parece que sigue siendo como útil, una ¿no? herramienta, claro, para evaluar e ir midiendo más o menos por qué ruta han seguido o van las actuales autoridades. Y en este sentido, pues tenemos algunos aspectos importantes de lo que ha sido los primeros 100 días de los alcaldes metropolitanos. Sí, el tema de los 100 días hay que recordar que es una tradición sobre todo de Estados Unidos. En Estados Unidos se suele dar ese corte a los 100 días porque, bueno, nadie es lo suficientemente desesperado como para creer que en 100 días se cambia la realidad y se cambian las cosas. Claro. Pero sí se puede cambiar la percepción sobre los problemas. Y creo que por eso sigue siendo importante que se tome este objetivo de los primeros 100 días. En el caso, yo creo que de Guadalajara, haciendo una síntesis, pues pasó la polémica de Salvador Caro, que lo platicamos con él en entrevista, el programa de banquetas libres, que creo que fue respaldado por buena parte de la ciudadanía, el debate sobre los colomos, si son gratuitos, si 20 pesos el estacionamiento, los ambulantes, ¿no? Si es una propuesta realmente integral, estructural, para atender un problema que también tiene una dimensión económica innegable o no, simplemente una salida en materia de seguridad, los operativos, ¿no? En el Santuario, San Juan de Dios y Medrano, y también debates, pues por supuesto, sobre todo en noviembre del año pasado, relacionados con la agenda de seguridad. Hay que recordar, y lo aceptó el comisario de seguridad, Salvador Caro, los homicidios aumentaron de forma muy preocupante en Guadalajara en el periodo de octubre a diciembre. Se duplicaron los homicidios, ¿no? Entonces estamos hablando de una cifra, los homicidios violentos están, digamos, una cifra bastante preocupante, y pues todo el debate que también lo tuvimos la semana pasada aquí en Perspectivas sobre el presupuesto participativo, ¿no? Que también lo tienen prácticamente todas las administraciones de zona metropolitana de Guadalajara. Temas es el caso de Guadalajara. Que no son menores, Enrique, la verdad, muchos de ellos de trascendencia y de gran alcance, y que ahí están contabilizados y seguidos en los primeros 100 días de Enrique Alfaro. Luego tenemos la parte del municipio de Zapopan, al cargo de Pablo Lemus, y ahí podemos citar, por ejemplo, pues el sueldo de los altos funcionarios. Aquí que se discutió, ¿no? Acá lo debatimos también en Perspectivas y decíamos, a ver, ¿por qué a los altos funcionarios no se les ha hecho este ajuste? Se reestructura el organigrama, pero los salarios, pues ahí siguen altos. El alcalde lo justificaba diciendo que porque ahora estos funcionarios tienen muchas más funciones de las que tenían sus antecesores, ¿no? Se separaron, Belén, edificios irregulares, es decir, obras que no tenían las condiciones ni en materia de permiso ni en materia de impacto ambiental, separaron, y fue también una de las promesas del alcalde Pablo Lemus. Así es, la salida polémica también que causó mucho revuelo de Zul de la Cueva, este hombre que venía del activismo y que por un conflicto con una persona en el Estadio de los Charros, pues el alcalde decide cesarlo. Y también, bueno, la recuperación de espacios públicos, que también ha sido una agenda que han compartido Guadalajara y Zapopan, sobre todo en materia de banquetas y de movilidad. En el caso de Alberto Uribe, yo destacaría el caso de Santa Anita Hills, que aquí lo platicamos, el conflicto con Santa Anita Hills. Creo que también se ha discutido mucho su relación con Enrique Alfaro, qué tan cercana es, qué tan lejano es al proyecto alfarista. En el caso de Marilena Limón, yo diría que casi en Tlaquepaque se ha discutido el enfrentamiento con los Barba, ¿no? Ha sido como el eje fundamental sobre el cual se han planteado los debates en torno a Tlaquepaque, y con Sergio Chávez la suspensión de este proyecto Yolcan, ¿no? Que del Cerro de la Reina, muy polémico, y su pésima relación que también se ha visto en ajustes en materia de nómina con su antecesor, que también es del PRI, con Jorge Arana, ¿no? Y en el caso de Zapopan, Enrique, también agregar que el tema más reciente es el proyecto que se tiene para regularizar la publicidad, que ya hoy
me parece, no sé si tú tengas algún otro registro, pero me parece que este es el primer tema en el que los regidores de oposición hacen frente común, plantan cara y dicen, no estamos de acuerdo y vamos a dar la batalla. Vamos a ver si con los argumentos correctos o porque deben favores con algunos de los anunciantes espectaculares. Creo que ese debate lo tenemos que trasladar a perspectivas porque creo que es un debate interesante sobre la ciudad y sobre la imagen urbana. Y antes de irnos al corte, Belén, solo decirle a nuestro auditorio que hay elecciones en Colima este domingo, las famosas extraordinarias que se invalidaron en su momento por una intervención indebida, según el Tribunal Electoral del Gobierno del Estado, particularmente del área de desarrollo social. Hay dos candidatos básicamente que pueden ganar, Ignacio Peralta del PRI y Jorge Luis Preciado del PAN. Ignacio Peralta muy cercano al secretario de Hacienda Luis Videgaray y Jorge Luis Preciado a Gustavo Madero. Me dijeron del INE que todavía podemos decir los datos, hasta mañana los datos de las encuestas prácticamente empatados. Es decir, estamos hablando casi un empate técnico, lo que nos regresaría, Belén, a la situación de la elección pasada, ¿no? La elección que se invalidó, donde la diferencia fue de menos de un punto porcentual. La primera de las 13 elecciones a gobernador que habrá en este electoral año 2016. Que son muchos estados que tendrán elecciones. Bueno, Enrique, nos vamos a la pausa, pero usted no se vaya porque le prometemos un debate amplio, interesante, sobre temas que incluyen lo que se le ha llamado la agenda liberal. De temas de las libertades o la agenda, claro. Exacto, que tiene que ver con aborto, legalización o no del consumo de la marihuana y matrimonio igualitario. Con esto regresamos. Los matrimonios entre personas del mismo sexo son un debate que desata polémicas. Por un lado, unos opinan que en una democracia todos debemos tener los mismos derechos y por lo tanto las mismas obligaciones. Es decir, no es legítimo que los heterosexuales ni homosexuales tengan derecho al matrimonio. Por el otro lado, están los que opinan que el matrimonio es una institución constituida para la unión entre un hombre y una mujer, y por ello la unión entre personas del mismo sexo no puede ser considerada un matrimonio. ¿Qué opina usted? Qué tema de discusión, ¿no? Matrimonios Tremendo. entre personas del mismo sexo, sí o no. Y para discutir este tema y otros más que les plantearemos a lo largo del programa, nos acompaña Guadalupe Ramos, representante de CLADEM. Escuchamos su semblanza. Activista, feminista y defensora de los derechos humanos. Guadalupe Ramos Ponce estudió la licenciatura de Historia. Cuenta con una maestría en Derecho con orientación en Administración de Justicia y Seguridad Pública por la Universidad de Guadalajara y es doctora en Derecho por la Universidad de Oviedo, España. Pertenece al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Guadalupe Ramos ha dedicado gran parte de su vida al movimiento feminista. Su lucha y resistencia la ha enfocado en la defensa de los derechos de las mujeres. Es profesora de licenciatura en la Universidad de La Ciénega y es representante en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, CLADEM. Doctora Guadalupe Ramos, buenas noches. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Y por la hacemos invitación. una corrección a tu semblanza. Eres abogada. Soy abogada, sí. Te quisieron hacer historiadora. Historiadora, Bueno. mira. Qué bueno. Y ahora conocemos a Manuel Ocampo, él es investigador de la Universidad Panamericana. Manuel Ocampo es maestro en Humanidades y doctor en Filosofía por el Centro Universitario de la Ciudad de México. También cuenta con un doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad Anáhuac del Sur. Tiene 7 libros publicados y más de 100 artículos en revistas nacionales e internacionales. Es asesor en nuestra Telenoticias 24 Horas International Channel. Participa en radio y televisión como columnista y se desempeña como profesor investigador en la Universidad Panamericana. Ocampo es especialista en temas sociales y religiosos. Actualmente es director académico del Centro de Estudios e Investigaciones en Bioética y esta noche nos acompaña en Perspectivas. Manuel Ocampo, buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches a ti y a todos los que nos están viendo en este momento. Un saludo muy afectuoso para todos. Muchas gracias Guadalupe, por Manuel, acompañarnos. Empezaremos contigo, Guadalupe. ¿Matrimonio homosexual? Sí, no, ¿por qué? Sí, yo le llamaría matrimonio igualitario, ¿no? Para hablar, no solamente es el matrimonio homosexual, sino es el matrimonio que abarca también las parejas, no solamente homosexuales, sino de mujeres, ¿no? De mujeres lesbianas. Claro que sí, por supuesto que sí. Yo creo que una sociedad como la nuestra ya debe de hacer un reconocimiento pleno de todos los derechos para todas y para todos. Una sociedad democrática que se precie de democrática debe hacer un reconocimiento pleno.
Hay que recordar que en Jalisco ya tenemos los primeros casos de parejas que legalmente están ya constituidas, casadas. Aunque a través de amparos, ¿no? A través de amparos. Desafortunadamente han tenido que judicializar sus derechos. Nosotras como CLADEM llevamos los primeros casos, el primer caso de Zaira, de Marta, de esta pareja. Y sobre todo, mira, hay que señalar que finalmente lo que la ley hace es reconocer estatus que ya existen desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, son familias que ya están constituidas, estas parejas tienen hijas e hijos en muchas de las ocasiones, y ahora lo único que han buscado a través del derecho es la legitimación y el reconocimiento pleno de sus derechos, que no tendrían por qué ser de segundo y de tercero en términos del resto de las y de los ciudadanos. Manuel. Pues yo lo que preguntaría en este caso es si realmente, o sea, a lo que se refieren estas leyes es a un matrimonio, o sea, reconocerlos como matrimonios, la doctora que aquí es experta en eso, o si realmente lo que se busca es legislar de alguna manera, como dice, una situación que ya se viene presentando desde toda la historia de la humanidad. Porque yo creo que aquí el problema está a lo mejor tal vez en confundir los términos, ¿no? Lo que es matrimonio, que viene de matriz, que es fecundidad, y que, por ejemplo, una pareja del mismo sexo, aunque exista, pues no puede, ¿verdad?, tener una fecundidad, no puede ser fecunda porque no está la matriz, porque no hay un hombre y una mujer que puedan realmente producir un vínculo, ¿verdad?, que se pueda llamar matrimonio, o bien nada más es legislar algo, no legalizar, si a lo mejor legislar una cuestión para que estas personas de alguna manera pues puedan integrarse adecuadamente dentro de una sociedad, como dice aquí Guadalupe, la doctora Guadalupe, en una sociedad democrática en donde pues hay diferentes formas de ser, de pensar, y que de alguna manera pues tienen que regularse las situaciones de cada uno. Yo aquí lo que vería, ¿verdad?, es que es importante que cuando la ley reconoce una situación, pues también conozca no únicamente lo que es igual, sino sobre todo también lo que es distinto, ¿no? Doctora, ¿matrimonio sí, matrimonio no? ¿Es una cuestión de términos? Sí, yo creo que no es una cuestión de conceptualización, ¿no? Estamos hablando de derechos humanos que tienen que ser para todas y para todos sin igual. En relación con esto, incluso la Corte ya se pronunció en estas resoluciones y en esta jurisprudencia que ya la Corte emitió al respecto, hace una reformulación del concepto de familia y específicamente de esto que señala el doctor en relación a como la funcionalidad o el destino para el que se creía que era el matrimonio, el casarse, tener hijos. La propia Corte dice no necesariamente, ni siquiera para eso alguien decide conformarse como pareja, casarse, porque es posible que incluso una pareja heterosexual que decida no tener hijos, ¿no? Entonces, la Corte hace un análisis amplio, profundo respecto de esta conceptualización y de esta reformulación de la familia tradicional. Dice, ahora hay una gran diversidad de familias que se constituyen de muchas maneras y que no necesariamente la finalidad de la constitución de la familia es para tener hijas e hijos. Doctor Manuel Ocampo, en este argumento digamos, el origen filológico, etimológico de la palabra matrimonio, pues es como muchas palabras, ¿no?, que tuvieron su función inicial y después se fueron adaptando a las circunstancias. ¿No es posible hacerlo también con el término matrimonio? Es decir, que sea un término que incluya más que solamente las parejas heterosexuales. Bueno, eso también es un poquito, nos plantea un reto, ¿no? Y un problema porque los conceptos y los términos nos refieren, o sea, las palabras a conceptos que están en nuestra mente. Y estos conceptos tienen una relación con la realidad objetiva. Entonces, aquí el problema en la discusión, en el diálogo, es que hay posturas, como ustedes lo presentaron, contradictorias, ¿no? Unos dicen que sí y otros que no. Y entonces ahí tenemos que ver más en la cuestión de los conceptos, cuál es la realidad, ¿sí? ¿A qué responde una realidad objetiva? Porque si nos quedamos en los conceptos, nos quedamos en la parte de las subjetividades de cada quien, ¿no? Si nos quedamos en un momento dado en las palabras, pues tampoco, todo se pierde en términos. Y aquí lo que importa es ver si realmente esta realidad es lo correcto, si es lo bueno, si realmente es un derecho humano o no lo es, y si realmente al final reconocer todo esto va a repercutir en un bien tanto de los individuos de una sociedad como de la sociedad en su conjunto. Yo creo que aquí, bueno, aunque difiere un poco, ¿verdad?, de que se considere un matrimonio a una pareja
del mismo sexo, y lo considero así, pues no nada más, no únicamente por la cuestión filológica, como dicen ustedes, sino haciendo referencia también a la naturaleza del hombre y la mujer, lo cual no quiere decir, ¿verdad?, que por esto no vaya yo a reconocer que siempre han existido uniones de parejas del mismo sexo. Ahora, con respecto a que si el matrimonio está exclusivamente ordenado a lo que es tener hijos, bueno, pues sabemos que hay parejas que no tienen hijos, definitivamente, y que lo importante en un matrimonio, lo que es esencial al matrimonio, es el perfeccionamiento mutuo de la pareja, y luego, bueno, en segundo, también la procreación. Se ordena la procreación, aunque si no tiene hijos, no vamos a decir que por eso no es un matrimonio. Ahora, en cuanto a la familia, pues también tenemos diferentes conceptos de familia. Déjame un corte y regresamos Claro con sí. ese argumento. Estamos en Perspectivas esta noche de miércoles. Estamos de regreso, esto es Perspectivas, gracias por continuar con nosotros y le queremos recordar que tenemos a su disposición nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook. Son temas que estamos seguros, porque así lo hemos percibido en diferentes programas, que a usted le interesan y en los que además le gusta participar y opinar. En esta primera etapa del programa estamos hablando sobre matrimonio igualitario. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es su opinión? @canal 44, nos puede escribir en Twitter y también en Facebook. Y antes de irnos a la pausa, nos quedábamos con esta definición que el doctor Manuel Ocampo quería hacer sobre el tema de la familia propiamente, doctor. Exactamente, que bueno, la familia está la familia nuclear, ¿verdad?, que es padre, madre e hijos, y luego ya se extiende la familia, lo que es abuelos, nietos, primos y todo. Yo lo que aquí quisiera que quedara muy claro en cuanto a mi postura es que definitivamente creo que es importante que se reconozca y que se regule o que se legisle en función de esta situación que existe de las personas que se unen del mismo sexo. Definitivamente también considero que es muy importante tomar en cuenta tanto la posición, ¿verdad?, de que es imposible llamarle matrimonio porque es una cosa diferente, como también querer tratar esto como si fuera algo completamente igual, porque hay cosas que son en parte igual y en parte distintas, ¿no? Y yo creo que esta es una cosa en parte igual y en parte distinta. También me gustaría aclarar muy bien que esta sociedad es mayoritariamente católica, y perdón que meta el tema de la religión, pero ese es uno de los temas importantes para mí, y creo que es importante que al mundo católico le quede claro, ¿no?, que la postura de la Iglesia Católica es de acoger a estas personas, de reconocer que su tendencia no es responsable de ellos, pero de rechazar contundentemente lo que es una conducta homosexual. Esto es importante para una sociedad católica y también para los analistas, ¿no?, para las personas que se dedican a legislar y todo, y que de ninguna manera podemos hacer ni siquiera análogamente una legislación que favorezca una conducta que en un momento dado va, según los principios de la Iglesia Católica, en contra del bien común. Pero independientemente de eso, no podemos pensar, ¿verdad?, que por esto, ese tema, vamos a cerrar los ojos y no vamos a considerar a estas personas, no vamos a ver que tienen derechos como personas, que tienen una dignidad personal, que hay que acogerlos, que tienen estas personas que, pues, ejercer como ciudadanos, también que participar en la vida de la ciudad y del país, que realizarse personalmente, todo eso desde luego sí, ¿no? Y es algo que hay que analizar, que hay que considerar y que hay que legislar también. Doctora. Sí, mira, estos argumentos que señala el doctor no son nuevos, o sea, son argumentos que se esgrimían por las personas blancas, racistas, en la época de la inclusión en Estados Unidos de las morenas, de las personas de color, de las personas negras, ¿no? Decían, vamos a permitirles que vayan a las escuelas, pero no a la escuela que va mi hija y mi hijito blanco, ¿no? Entonces no podemos incluirlos a que vayan en las mismas, a que tengan la misma educación que recibo yo y que recibe mi hijita y mi hijito blanco. Entonces hay que formar escuelas para negros y lugares para negros y espacios para negros. Y era la segregación, ¿no? Era esta visión de no les podemos llamar igual, no le podemos llamar el mismo derecho, no es el mismo derecho, no es lo mismo, es diferente, es igual pero diferente. Era el mismo argumento. No, al final de cuentas ese planteamiento es un planteamiento totalmente discriminatorio, porque en una sociedad no debe de existir discriminación y debe de existir el respeto a la dignidad de las personas independientemente de su preferencia sexual, que no es tendencia, es preferencia sexual.
Para cerrar este tema, yo quisiera plantear una pregunta quizá pues muy romántica o utópica. ¿Hasta llegará algún momento, doctora, doctor, en que podamos vernos como humanos más allá de nuestras preferencias, más allá de lo que cada uno desee, doctor? No, pues desde luego yo creo que ese es el ideal, ¿no? Que nosotros nos podamos ver todos como humanos con derechos. Yo lo único que propongo, ¿verdad? No porque haya discriminación que uno sea mejor y otro sea peor, sino simplemente que son diferentes. No porque uno tenga que ir a una escuela y otra a otro tampoco, ni que vayas a hacer una acera como en Sudáfrica para los negros y otra para los blancos. Pero sí creo que de alguna manera o de otra, pues somos distintos, ¿no? Cada uno como individuo y también por los sexos que tenemos, ¿no? Las mujeres requieren unas cosas por su naturaleza femenina, los hombres otra, y así, los niños, los ancianos, ¿no? No podemos tampoco igualar, ¿no? Una cosa es que todos tenemos derechos, los mismos derechos como personas y la misma dignidad, y otra cosa caer en un igualitarismo en donde parecería un colectivismo en donde la individualidad, la personalidad, la riqueza de lo individual se pierde en la colectividad. Eso yo creo que también hay que rescatarlo, hay que tomarlo en cuenta, sin pensar si esto es mejor, si esto es peor a la mejor, ¿no? Eso ya sería un segundo tema. Pero por lo pronto sí ver que son cosas diferentes, definitivamente sí son cosas distintas y que por lo mismo merecen tratamientos distintos. Doctora. No, definitivamente yo creo que sí. En algún momento es posible pensar en este tipo de sociedad en donde todas y todos seamos iguales, independientemente de nuestra preferencia sexual, raza, clase, sexo, género, color, etcétera, posición económica, etcétera, ¿no? Ya afortunadamente hay sociedades en donde así se vive, en donde así se es, más allá de todas estas condiciones que desafortunadamente en una sociedad como la nuestra todavía son factores de discriminación y de exclusión. Hay otro tema que queremos abordar con ustedes esta noche y que también ha generado pues muchísima polémica y nos referimos al aborto. Lo invitamos para que nos acompañe a escuchar y ver la siguiente cápsula. El aborto es un tema tabú en México. En las últimas elecciones, ningún partido puso el cambio legislativo sobre la mesa. La Suprema Corte de Justicia declaró la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada hasta las 12 semanas en la Ciudad de México, como un derecho perfectamente compatible con la Constitución. Sin embargo, de acuerdo con las encuestas, quitando los abortos producto de una violación, la mayoría de los mexicanos rechazan la posibilidad de que las mujeres interrumpan voluntariamente un embarazo. ¿Por qué es un tema que divide tanto? Lo platicamos esta noche en Perspectivas. Doctora, quisiéramos iniciar con usted su postura. México, en Jalisco particularmente, deberíamos de tener o no una ley que permita el aborto. Por supuesto que sí. Mira, estos temas de los que estamos hablando el día de hoy, y les agradezco y qué bueno que tengamos aquí sobre la mesa la posibilidad de discutir estos temas sobre derechos humanos. El tema a discutir aquí es en términos de derechos humanos y particularmente en el tema del aborto es en términos de ciudadanía de las mujeres, porque se ha llevado esta discusión a un campo que no era, a un debate donde no era, que era el derecho a la vida. Ahí no estaba la discusión estaba en otro ámbito, en el ámbito de la ciudadanía, el ámbito de la ciudadanía de las mujeres. Las mujeres no podemos ser ciudadanas plenamente si no tenemos la posibilidad de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida. Imagínate, ¿de qué me sirve a mí votar y ser votada si no puedo votar en mi cuerpo, si no puedo decidir sobre mi cuerpo? Entonces ese es un tema de ciudadanía. La ley en el estado de Jalisco no solamente criminaliza a las mujeres, que es algo que tiene que cambiarse. O sea, esta visión del tema del aborto se ha llevado al ámbito penal. Imagínate qué grave llevar al tema de la criminalización de las mujeres cuando en realidad es un tema de salud pública, es un tema de pobreza y es un tema de ciudadanía. Desde esas perspectivas es de las que se tendría que analizar el tema de la interrupción legal del embarazo. En nuestro país, afortunadamente, existe en el Distrito Federal la posibilidad de interrumpir el embarazo en las primeras 12 semanas. Sin embargo, eso nos sitúa al resto de las mujeres en el país en ciudadanas de segunda, tercera y cuarta categoría. Eso es grave. ¿Por qué? Porque las mujeres allá tienen posibilidades de tomar decisiones sobre su cuerpo y en el resto del país no solamente no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, sino que encima de todo podemos ser criminalizadas. Es decir, podemos estar en la cárcel por tomar esta decisión. De hecho, ya ha habido situaciones graves, muy graves. En el caso de Guanajuato, por ejemplo,
de mujeres que fueron encarceladas. Incluso los casos se analizaron estos en donde ni siquiera ellas habían interrumpido su embarazo, sino que habían sido, en algunos de los casos, por una situación de un accidente, pero con todo un contexto social de criminalización, lo más fácil era llevarlas a la cárcel con penas de hasta 20, 30 años. Imagínate, porque allá el delito no era solamente el aborto, sino era homicidio en grado de parentesco. Algunos estados así lo tienen. Sí, recordamos ese caso, por sí, cierto. Y en el caso de Jalisco, yo te quisiera decir que además existe un drama mayor. A pesar de la posibilidad, de que existe la posibilidad en nuestro estado de interrumpir el embarazo legalmente en los casos de violación, así lo señala el Código Penal, no existe un cumplimiento a la norma 046, porque la norma 046 de la Secretaría de Salud señala el procedimiento que se tiene que seguir para atender todos los casos de violencia sexual en contra de las mujeres. Y uno de estos que señala la propia norma es la interrupción del embarazo, legal del embarazo. Bueno, pues decirte el drama que viven muchas mujeres que después de haber sido víctimas del delito de violación sexual y de este delito se genera un embarazo, no han tenido la posibilidad de interrumpir su embarazo porque no existe un protocolo, ni un procedimiento, ni nada que les permita acceder fácil y legalmente, como lo señala la propia ley, a la interrupción del embarazo. Doctor. Pues a ver, aquí me parece un poco contradictorio, ¿no? Porque por un lado planteamos una postura en la que todos somos iguales y tenemos que tener los mismos derechos. Y entonces yo me pregunto por qué una persona que está en la primera etapa de su vida, que es la recién concebida, no va a tener los mismos derechos que una persona, ¿verdad?, que ya nació. Entonces, aquí me parece raro porque pareciera como si estuviéramos en una postura un poco medieval, en donde todavía no teníamos la tecnología para saber que esas dos células cuando se unen ya tienen un ADN distinta, ya tienen un tipo de sangre distintos, ya tienen muchas cosas, todas las características totalmente distintas a las características biológicas de la mamá, o sea, de la persona que la tiene en su vientre. Entonces, a mí me parece raro, ¿no?, que si queremos los mismos derechos y los derechos humanos, pues acabemos violando los derechos de una persona que fue concebida, independientemente de si fue por violación o lo que sea, porque en realidad el menos culpable en caso de una violación, pues es el niño o la niña, el bebé o la bebé, porque además ya viene el sexo definido en el ADN, ya viene si tiene cromosomas de hombre o de mujer. Una mujer puede tener un niño y ser ella mujer, o sea, ahí se ve que es una persona distinta y ahora la tecnología nos puede llevar a ver desde el momento que se fecunda hasta que nace un niño. Entonces, yo creo que negar que eso es una persona es negar que nosotros empezamos así y que es una etapa como puede ser la de un bebé, la de un niño, la de un adulto que también tiene derechos, ¿no? Doctora, antes de irnos a la pausa, ¿quiere responder algo? Sí, darte las cifras antes de irnos y bueno, ahorita le responderé al doctor. Tengo las cifras que dio la propia Secretaría de Salud. Fueron 40 mujeres que fueron embarazadas producto de una violación. De estas son 13 mayores de 18 años, 28 menores de 18 años, 28 niñas que fueron violadas y producto de esa violación quedaron embarazadas y que no tuvieron el acceso a un aborto legal y seguro. Si nos permiten, vamos a la pausa y retomamos el tema porque todavía tenemos un tercer tema que debatir esta noche aquí en Perspectivas. Lo queremos invitar para que usted se sume a esta mesa de debate con sus comentarios y opiniones a través de nuestras cuentas en redes sociales. La pausa, volvemos. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas y bueno, con unos temas que han generado durante mucho tiempo polémica y que siguen siendo parte de la agenda pública de los temas en los que los ciudadanos también poco a poco cada vez más se involucran. Estábamos antes de irnos a la pausa hablando sobre el tema del aborto y vamos a escuchar algunos testimonios que tuvimos oportunidad de recabar entre nuestra audiencia, entre algunos ciudadanos, para pues medir un poquito también lo que opina nuestra audiencia. En contra, pues porque siento que no es una decisión que nos toca a nosotros completamente. Creo que si ya hicimos la travesura, se puede decir,
ya tenemos que aceptarla con responsabilidad y afrontarla hasta donde podamos. No puedo opinar yo de eso. A ver, yo digo que es una decisión personal o por pareja. O sea, más bien yo creo que es más bien la mujer la que va a opinar. Yo porque no puedo saber qué se siente, ¿no? Para empezar, es una decisión personal de la persona que lo hace y muchas veces cuando hay también cuestiones de salud, yo creo que también si el médico dice que procede, pues es parte de. Sin embargo, pues, es la decisión de la persona, ¿no? En contra. ¿Por qué? Pues yo creo que debemos de respetar la vida, ¿verdad? Desde el momento en que se engendra, se debe de respetar. Creo que es muy malo porque afecta a un ser que todavía no tiene conciencia de lo que están haciendo. Bueno, yo nunca he estado a favor del aborto, ¿eh? Bueno, pues a lo mejor es porque soy un poco anticuada, perdón, que ahorita no se debe tener tantos hijos. Bueno, pues ahí está la opinión. Me parece que un termómetro muy claro de lo que opina la sociedad, unos a favor, unos en contra. Doctora, quedó pendiente de responder algunos de los planteamientos que hacía el doctor. Sí, claro. Mira, son dos cuestiones. Uno, respecto de este sondeo que ustedes hacen, porque es muy común que en estos temas se vaya a la calle y se pregunte. Los temas de derechos humanos no se debaten, los temas de derechos humanos no se ponen a consulta, los temas de derechos humanos no tienen que ponerse a consideración de las personas, porque esto particularmente, y en el caso concreto, y aquí respondo también lo que señala el doctor, es un tema de las mujeres. Aquí sí, discúlpenme, pero es un tema de las mujeres y ni siquiera de todas las mujeres. Es un tema solamente de quién tiene la posibilidad en ese momento de tomar una decisión sobre su cuerpo y sobre su vida. ¿Y qué es lo que le corresponde al Estado? Al Estado le corresponde garantizar ese derecho de tomar decisiones sobre su vida. Por eso es que tiene que dar una información y tiene que generar todas las condiciones, el Estado, para que las decisiones que tomen las mujeres sean las más acertadas, sean de continuar el embarazo o de no continuarlo. Yo no estoy hablando ni soy promotora del aborto, que quede claro. O sea, lo que tiene que hacer es que las mujeres puedan tomar decisiones informadas, con una información científica clara y que esa información se las provea el Estado. Pero que si toma la decisión de interrumpir el embarazo, también el Estado sea quien le proporcione los servicios de salud adecuados con información psicológica, con información médica, y con terapia adecuada. Hay muchas mujeres en el caso del Distrito Federal que han decidido no interrumpir su embarazo después de acudir a los servicios de salud, porque recibieron toda una información adecuada y decidieron continuar con el embarazo. Y hay otras más que decidieron terminar ese embarazo por las razones que tuvieran, pero es una decisión de ellas, solamente de ellas. Nos están llegando algunos comentarios de nuestra audiencia y con esto daría pie a nuestro siguiente tema. Lamentablemente el tiempo es poco. Diego Cano nos escribe y dice, también se debería considerar el derecho de los padres a tener, pone entre paréntesis, conservar al bebé. Entiendo el comentario de Diego en el sentido de que en la decisión de interrumpir o no un embarazo tendría también que involucrarse al padre del bebé. ¿Qué opina, doctor? Pues yo creo que definitivamente nadie tiene derecho a decidir sobre la vida de otra persona, ¿no? Y aquí estamos tratando de una tercera persona que es el bebé, puesto que, como lo he dicho, tiene un ADN distinto, tiene una sexualidad distinta y que por lo mismo ya no veo yo la diferencia que hay entonces en que una mujer interrumpa el embarazo, como lo dice la doctora, es decir, mate al bebé, porque que las cosas hay que llamarlas por su nombre, que lo asesine a la primera semana, a la segunda, a la quinta, al sexto mes, al noveno, o que cuando nace el bebé diga, ay no, pues yo ya decidí que no, y entonces lo mate, porque no es nada más su cuerpo, sino también la responsabilidad que implica mantenerlo, educarlo, etc. Yo creo que si estamos hablando de derechos humanos y que si la misma doctora planteó usted aquí que hay que tratar con los mismos derechos a todos, pues también los que no han nacido tienen derecho. No porque estén en un lugar o estén en otro, porque están en el vientre de la madre o porque están afuera. Si fue violada, pues castiguen al violador, ¿no? Pero no castiguen con la pena de muerte al más inocente de estas tres personas, que es el bebé que no ha nacido. Porque realmente ahorita, como les decía, ya no podemos estar en niveles como en la Edad Media de decir, no sabemos si es persona, si son unos humores ahí. No, no, no. Sabemos que ahí está
todo lo que requiere, lo que es una persona en sentido pleno. Doctora. Sí, mira, yo creo que hay una conceptualización equivocada, con todo respeto, doctor, respecto de lo que es persona. No estamos hablando de una persona todavía. Esa ya es toda una discusión que se generó en la propia Corte, en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde precisamente por eso es que se determinó que sí existía la posibilidad de interrumpir el embarazo en las primeras 12 semanas, porque después de toda una discusión en donde se invitó a científicas, gente que estaba pro y en contra y demás, se determinó que en ese momento, en esta etapa, todavía no estábamos hablando de personas. Sin embargo, se llegó a la aberración jurídica, y esa es una aberración jurídica, que en algunos estados se reformó la Constitución, las constituciones locales, para proteger la vida desde la concepción, utilizando términos religiosos y no jurídicos, o desde la fecundación. Imagínate. Y es una aberración jurídica porque ahorita una mujer embarazada podría ir, si nos seguimos por esta teoría que dice el doctor de que es persona, si está embarazada, bueno, tendría, y trabaja, por ejemplo, tendría que ir a exigir derechos laborales para las dos personas, ¿no? Para ella y para la otra persona que tiene dentro, y exigir doble sueldo, e ir a registrarlo antes de que nazca porque ya es persona. Es decir, una serie de aberraciones jurídicas que no tendría ahorita caso ni tenemos el tiempo para discutirlo, pero sin embargo ya a quienes estén interesados por recabar estas argumentaciones que ya la Suprema Corte de Justicia debatió y que ahí están a la disposición de quien guste. Tenemos que avanzar con nuestro tercer tema y se refiere a la legalización en el consumo de la marihuana, ¿sí o no, doctor? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que aquí en este tema también hay que distinguir un poco en lo que es legalizar y legislar sobre la marihuana y también sobre el uso de cualquier droga, porque en realidad siempre se han utilizado drogas y no nada más la marihuana, sino está la morfina, está la cocaína, para los usos médicos siempre han sido utilizadas y entonces yo ahora realmente no veo, ¿verdad?, porque haya tanta controversia para utilizar ciertas sustancias de una planta para incorporarlas en medicamentos, ¿no? Sabemos que hay intereses económicos también, que hay un problema económico difícil, ¿no?, de resolver, porque una cosa es el uso terapéutico de la marihuana y luego ya el consumo como de una droga que entra en conflicto con los intereses económicos del narcotráfico, de los mismos países como México, que una de las principales, si no es que la principal fuente de ingresos es del narcotráfico. Entonces, esto plantea problemas. Yo no tendría objeción alguna en que, como cualquier otra sustancia, ¿verdad?, en los beneficios que pueden tener para un uso terapéutico, pues se utilice, ¿no? Ahora, de eso a que se permita que una persona se drogue porque tiene el derecho a drogarse, pues eso sí no. ¿Por qué no? Porque no es nada más la persona, sino el peligro que puede representar para las demás, ¿no? Es un peligro muy grave porque si yo me emborracho y conduzco borracho, ¿verdad? Pues entonces hay que ver hasta dónde la marihuana puede producir una afectación en la conciencia de la persona como para que se convierta en un riesgo para los demás. Y hasta qué punto una sustancia puede ser adictiva en algunos o en otros casos, porque hemos visto que incluso el alcohol u otras drogas pueden resultar adictivas para una persona y para otra no. Entonces todo esto tendría que considerarse. Claro, doctora Lupita. Sí, mira, esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es bellísima, ¿no? Es bellísima en términos, y lo digo emocionada, porque en términos de, yo soy abogada y todas las argumentaciones que revisaron y que analizaron los ministros de la Suprema Corte y que en esta resolución retoman de otras anteriores, ni siquiera es novedosa, porque ya en otras resoluciones habían analizado sobre todo un derecho humano que es fundamental, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Es decir, cada una de las personas tenemos esta posibilidad de tomar decisiones, lo que yo decía antes, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, y decidir hacia dónde queremos encaminarla, así qué rumbo y qué camino le vamos a dar. Y analiza la Suprema Corte de Justicia. En un Estado paternalista, el Estado paternalista tendría que revisar y decir, no, es que un poco lo que decía el doctor, con esta mirada paternalista, de decir, es que te va a hacer daño y es que te vas a lastimar y es que esto no lo tienes que consumir porque te va a afectar en el futuro y en la vida. Y dice la Suprema Corte, no, el Estado está obligado a dar una información clara y puntual y científica de los riesgos y de lo que puede ocurrir con el consumo de ciertas sustancias, en este caso de la marihuana, pero no tiene que prohibirla, no tiene que ser
un estado prohibicionista, sino que tiene que dejar y tiene que permitir y tiene que promover el libre desarrollo de la personalidad. En todo caso, fíjate, si se tratara de proteger a las personas, pues tendría que prohibir el uso del azúcar. Hoy por hoy, en este país, mueren más personas por el altísimo consumo del azúcar que causa tanto daño, mucho más daño que la marihuana, ¿no? Entonces, y bien lo dice la Suprema Corte, bueno, si tendríamos que medir el grado de riesgo y de peligrosidad, entonces tendríamos que analizar otras sustancias, incluyendo el azúcar, por ejemplo. O el tabaco, ¿no? O el tabaco o el alcohol, ¿no? También se ha demostrado que, bueno, es una sustancia sumamente dañina. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Antes de despedirnos, dar lectura al comentario de Jacqueline Galaviz, que nos escribe en Twitter y nos dice: los derechos humanos no se someten a votación ni deben seguir preceptos moralistas religiosos, dice Jacqueline Galaviz. Muchas gracias por su comentario. Yo les quiero agradecer a ambos que nos hayan acompañado esta noche, su disposición también y apertura para debatir estos temas que interesan a la sociedad. Doctor, 30 segundos para despedirnos. Pues muchas gracias a todos y definitivamente, bueno, pues ya se ve que estos temas son polémicos, pero como decía, bueno, hay que ver la objetividad. Hay que ver lo que realmente es. Definitivamente el azúcar no es lo mismo porque pone en riesgo tu salud y no pone en riesgo la salud de otras personas, por ejemplo, al conducir, ¿no?, un automóvil en estado de ebriedad. Doctora. Sí, muchísimas gracias por la invitación y bueno, yo les dejo con estas reflexiones para todas y todos quienes hoy nos vieron. Muchísimas gracias. Gracias a usted que nos acompañó. Muy buenas noches.